Bueno, hoy día vamos a hablar sobre los tumores benignos de ovario. Ahí les he puesto dos figuras para que vean acá en el lado izquierdo una niña con un tumor de ovario que se operó. Ese es un abdomen de la niña. Miren el tamañazo para una niña pequeña de 6 años. Y el otro tumor de 60 kilos en una señora que parece un embarazo ya de quinto niño, 5 niños o 4 niños. Miren ustedes cómo puede descuidarse tanto una mujer en verse una tumoración tan grande o en una niña. Pero es que es así, a veces no nos preocupamos mucho de nuestra salud. Bien, los ovarios. Los ovarios son una estructura elipsoidea, ¿no? No es redondo, no es una figura elipsoidea, cuyo eje vertical, las medidas son diámetro longitudinal entre 20 no centímetros, entre 2 centímetros y medio a 4. El anteroposterior entre 10 y 15 y el diámetro transverso 12 y 20. Entonces, más o menos, para que ustedes 3 por 1, 3 por 2 por 2, más o menos es el tamaño de un ovario. El volumen es más de 8 centímetros cúbicos, 9.8, o sea, poquito, ¿no es cierto? No llega ni a 10. En la menopausia esto se reduce y en la niña que todavía no ha embarazado ya tiene un volumen de 3. Miren ustedes las diferencias en la edad reproductiva, cómo es que el tamaño del ovario aumenta 3 veces al tamaño de la niña, de la puber, ¿ya? Los volúmenes máximos en la fase preovulatoria, porque el folículo ovárico mide solo el folículo milímetros, ¿no? A veces tengo 40, 50 milímetros de tamaño que crecen. Y ahora vean ustedes cómo es que si de graf de 3, 4 centímetros sobrepasa el tamaño del ovario, o sea, se crece en la fase del ovario y se minimiza en la fase del cuerpo lúteo, ¿no? Cuando ya está en la fase lútea. Bueno, ¿dónde se localizan los ovarios? Aquí en la parte inferior les he puesto una ecografía donde se pueden localizar en la fosita de Waldeyer, en la fosa de Waldeyer, que es la fosa ovárica. Por delante están los vasos hipogástricos y por debajo, que no se ve, acá está la bifurcación de la ilíaca en el plano superior. Acá está, es en la fosa de Waldeyer. Bien, seguimos. La estructura, ¿cómo está constituido un ovario? Tenemos la zona cortical y la zona medular. La zona cortical está llena de folículos, ¿no es cierto? Es menos ecogénica, es periférica y ahí están casi todos los folículos, ¿no es cierto? Y tiene una parte de estroma. En la zona medular, que es el centro, es más ecogénica y tiene los vasos sanguíneos y tiene también algunas zonas neurales. A diferencia del testículo, que es a la inversa, ¿no? Cómo desarrolla el testículo a la inversa del ovario. Bien, acá tienen por ecografía los ovarios normales. Aquí tienen un ovario en la posmenopáusica, miren ustedes, sin folículos. Ya no tiene folículos ováricos. Y en el lado derecho, ahí tienen, esta es una ecografía de transvaginal. Se ve el uterito, la vejiga llena, se ve el uterito y se ve el folículo de ovárico preovulatorio. Seguimos, a ver, acá. ¿Cómo se definen las tumoraciones? Las tumoraciones benignas del ovario son quistes mayoritariamente en alto porcentaje. Y los tumores quísticos y tumores sólidos. La mayoría quísticos y tumores benignos no producen ningún síntoma. Ese es el problema. Por eso es que mucha gente no se da cuenta que tiene, mientras incluso contacto vaginal no lo podemos ver cuando la paciente es un poco gordita. Y algunos se asocian a veces a dolor o sensación de pesadez, dicen, me siento pesado, mi zona pélvica. Las masas ováricas benignas incluyen quistes y tumores funcionales. Si tengo yo un quiste, una persistencia folicular o un cuerpo lúteo persistente o hemorrágico, son tumores benignos, no son tumores benignos. La mayoría, por supuesto, son asintomáticos.
¿Cómo se derivan embriológicamente los tumores benignos del ovario? ¿Cómo es su derivación embriológica? Dice, los ovarios se derivan de 3 orígenes embrionarios, ¿no? 3 orígenes. Del epitelio, del mesénquima y de las células germinales primordiales. Recuerdan en embriología cuando ustedes han dicho que bajan las células germinales y se localizan en la parte de la pelvis. Alrededor hay mesénquima y epitelio celómico que lo recubre. Entonces tiene 3 orígenes. Eso es muy importante para ver el desarrollo de los tumores. Epitelio celómico, mesénquima y células germinales primordiales. Entonces ahí vemos en la figura, miren ustedes, tenemos acá un folículo. De esas células, de las células de la cápsula, de la que le decíamos teca interna, teca externa, de la corona y todo, de allí pueden salir las células germinales, tumores germinales. De la superficie que recubre el ovario, del epitelio, que es el 80, 75, 80% de los tumores son las superficies celulares epiteliales. Y el estroma. En la parte derecha dije los 3 orígenes de los ovarios. Del estroma son 5 a 10%. De las células germinales, 10 a 15%. La gran mayoría sería del epitelio de la superficie, 80% de los tumores ováricos derivan de allí. Y los cánceres también. Bien, otra forma de explicarles los tumores de ovario. Decimos, de la zona superficial, de la célula del epitelio superficial que recubre el ovario, en este autor dice 90-95, pero sí es alto porcentaje. Es seroso, son los tumores serosos, mucinosos, endometrioides, de células claras y de células de transformación. De los cordones del estroma, de la parte central, tenemos células de la granulosa, tenemos el tecoma, tenemos células de Sertoli, tenemos células de Sertoli-Leydig y esteroideas. Y de las células germinales de los folículos tenemos el disgerminoma, tumores del saco vitelino, carcinoma embrionario, coriocarcinoma y teratoma. Miren ustedes los tumores más comunes. Teratoma dentro de los germinales, que son el 5%, teratoma solemos tener, coriocarcinomas también, carcinoma embrionario, saco vitelino y disgerminoma del folículo. Pero de la parte central es del estroma, ahí vienen los tumores de las células de la granulosa, tecomas, células de Sertoli, que esas generalmente androgenizan. Y los más frecuentes, el 90-95%, son de la superficie, seroso, mucinoso, endometrioides, células claras y de transformación. Bien. Los tumores benignos del ovario. Los 4 principales tumores que se presentan en las primeras décadas de la vida son los teratomas, en jóvenes, en niñas, se ha operado en adolescentes. Cistoadenomas serosos, quistes lúteos y cistoadenomas mucinosos. Son los más comunes. Los teratomas, dijimos, ¿de qué origen eran? De las células germinales. Los teratomas. Los cistoadenomas serosos, del epitelio superficial. Los quistes lúteos son derivados de las células germinales, ¿no? De las células germinales. Y tenemos los quistes cistoadenomas mucinosos y los cistoadenomas serosos del epitelio. Bien, son los 4 tumores que encontramos en la mujer. Seguimos. Tumores benignos del ovario. Son tumores de las células epiteliales, vuelvo a repetirles de diferente forma para que no se olvide, tumores de las células embrionales y tumores del estroma. Tumores de las células epiteliales se derivan de las células de la superficie del ovario, como hemos visto. Esta es la forma más común de cáncer de ovario y ocurre generalmente en adultas. Tumores del ovario o de las células embrionarias se forman de las células que producen el huevo en el ovario, o sea, el folículo, y ocurre principalmente en niñas y adolescentes. Y es raro la comparación con la frecuencia de los tumores epiteliales. Viene bastante frecuente. Dentro de la frecuencia de estos, porque ya sabemos que los epiteliales son 75, 80 hasta 90%. Tumores del estroma ovárico, que solamente son 5%, son raros en comparación en frecuencia con los tumores epiteliales. Este tipo
porque produce esteroides, la androgenizan a la mujer. ¿Cómo se clasifican los tumores no neoplásicos? No neoplásicos. Quistes de inclusión que vamos a desarrollar, quiste folicular, quiste del cuerpo lúteo, luteoma del embarazo, quistes luteínicos de la teca, quistes paraováricos, quistes paratubáricos mesonéfricos y ovarios poliquísticos, que ustedes ya lo han visto, ¿no? La forma de ovarios poliquísticos. Todos esos son no neoplásicos. Bien, entonces, clasificación de los tumores benignos del ovario. Tumores no neoplásicos. Ah, se me saltó esta, se me fue una es principal acá. Clasificación de los tumores son tumores no neoplásicos, que luego vamos a desarrollarla. Tumores derivados del epitelio celómico, tumores derivados de las células germinales y los derivados del estroma gonadal. ¿Ah? Del estroma gonadal, de las células germinales, del epitelio celómico. Son los tumores no neoplásicos. Y bueno, ahí hemos visto que quiste folicular, cuerpo lúteo, embarazo, ya, lo que hemos repetido. Bien, ¿cómo tenemos acá ahora? A ver, voy a reducir un poquito, si no, no lo van a ver. Los tumores no neoplásicos, el primerito dijimos de los tumores no neoplásicos, quistes de inclusión, quiste de inclusión. Y acá están viendo un quiste de inclusión, ¿ven? Está ya. Generalmente es en la posmenopáusica. Se observan en mujeres en la posmenopausia, en la que ya no existe, por supuesto, una actividad estrogénica, ya no tiene ciclos ováricos. Como no son funcionales, no provocan hemorragia, no liberan hormonas, ¿no es cierto? Los ultrasonidos demuestran que es una masa de bordes más o menos definidos, anecogénica porque no tiene estructuras internas, los contornos son bastante regulares en esta paciente y con muy buena conducción del sonido, ven, se pasa y no tengo flujo. Consisten en estructuras líquidas que se originan en epitelio ovárico superficial, invaginado y atrapado. Acá estos con colores son la flujometría de los vasos sanguíneos. Bien, seguimos. Después se vea de los no neoplásicos el quiste folicular. El quiste folicular se desarrolla por sobreestimulación de la hipófisis ovario. O sea, ahí mandando muchas órdenes. ¿Cómo hacemos para la estimulación del ciclo ovárico para la fertilización in vitro? Varios folículos son estimulados y uno de ellos produce más de 6 a 8 centímetros e involucionan en semanas. Miren ustedes centímetros del quiste folicular, el folículo que creció y se quedó en ese tamaño. Entonces eso hay que operar. Ecográficamente tiene paredes muy finas, un óculo, son negativos a la emisión de los ultrasonidos y cuando persisten hay que darle anticonceptivos porque puede producir sangrados. ¿Ves que produce estrógeno? Sangrados, hiperplasia endometrial. El tratamiento, si son menos de 6 años, observamos, podemos dar anticonceptivos y si son más grandes hay que operarlos. Y ahí tienen ustedes un quiste folicular. Miren ustedes qué grande, la flujometría, ya hablamos de flujometría, el índice de resistencia es alto, quiere decir que es normal, ahí está. Y acá tenemos el folículo con su vaso sanguíneo, el folículo con su vaso sanguíneo. No sobrepasan los 50 milímetros, porque si sobrepasa ese tamaño hay que operar. Tipos de quistes funcionales. Foliculares se desarrollan a partir del folículo de Graf. Quistes del cuerpo lúteo, o sea, la segunda fase, a partir del cuerpo lúteo, por un quiste del embarazo, que es un quiste del cuerpo lúteo, eso mantiene pero puede haber sangrados, porque como liberan hormonas, pueden elevar el endometrio y produce sangrados. Se puede romper su contenido en la pared abdominal, en la cavidad abdominal, y es una emergencia que hay que operar. Cuerpo lúteo hay que operar. La mayoría de los quistes son funcionales cuando miden menos de 15 milímetros. 15, o sea, 1 centímetro, 15 milímetros. Pocos exceden los 5 centímetros. Generalmente son persistentes pequeños. Son funcionales y normalmente se involucionan en 2 semanas. Si no, tenemos que darle anticonceptivo para que descanse el ovario. Son funcionales, son poco después de la menopausia.
Después teníamos de los no neoplásicos el tercero, que es el cuerpo lúteo. Cuerpo, hombre, se produce como efecto de una hemorragia excesiva dentro de la ovulación, dentro del folículo. Ecográficamente tiene paredes finas, un solo, y contiene contenido anecoico y con finos secos que nos da reflejo de sangrado. Incluso se ve como esmerilado, como si fuera un quiste endometriósico. Aquí vemos la foto de un quiste lúteo, del cuerpo lúteo. Se ve así a la ecografía como si hubiera fuego, ¿no? Es como geometría alrededor tiene su circulación. El cuerpo lúteo es una formación hipoecogénica, porque es negro, que es para la ecografía de 2 centímetros e involuciona dentro de 14 días. Se reduce a los 14 días, salvo que se vuelve hemorrágico. El sangrado en el mismo y falta de absorción se produce quiste funcional. Generalmente es único, que mide 50 hasta 110 milímetros. ¿Ven ustedes el tamaño? El tamaño. Acá son pequeños, pero puede crecer más grande. Esos son quistes. Acá hay otro, más grandecito. El cuerpo lúteo con Doppler, le ponemos Doppler, de energía y duplex, luteinización de la onda, miren ustedes, luteinización de la onda. Así es a la patología lúteo hemorrágico, hay de hemorragia, sangrado dentro del quiste. Entonces, este es lo que va al patólogo. Otra complicación que puede presentar es la torsión ovárica. Miran ustedes acá, lo han abierto en dos la tumoración, porque del pedículo hacia afuera sale, ¿no? su pedículo y se tuerce, y me está torciendo y jalando también a la trompa. Entonces me necrosa la trompa. Miren ustedes acá en la parte de la derecha, está negrito, ya está necrosando. Es una complicación la torsión. La hemorragia también, claro, es complicación. Seguíamos, de los no neoplásicos teníamos el luteoma del embarazo. Es un tumor sólido que responde con mal a la beta-HCG, que produce hiperplasias pueden virilizar al feto femenino y regresiona tumores no neoplásicos. Seguimos con los tumores. Dijimos que había quistes luteínicos teca. Los quistes luteínicos de la teca coinciden con la mola o el coriocarcinoma. Cuando encontramos coriocarcinoma o mola en el ovario, generalmente tenemos quistes de la teca en los ojos. Hay una respuesta a la secreción del HCG muy elevada. Son quistes bilaterales de más de 15 centímetros, son grandes, no requieren tratamiento. Los quieren verse si se trata de la causa primaria. Ya si se opera el corocarcinoma o se da tratamiento para la mola, el quiste va a involucionar. Ahí tienen ustedes imágenes ecográficas de quistes de la teca luteínica. Quistes de la teca luteínica. Otros de los quistes no neoplásicos son los tumores paraováricos, que es tan común por rezagos del conducto de Wolf, ¿no? Porque el Müller es el que desarrolla el útero y las trompas, derivados del conducto de Wolf, que puede ser quistes hasta los 44 centímetros, hasta los 40 centímetros. Son múltiples, son únicos, de paredes finas y transparentes. Constituye el 10% de las masas anexiales, los quistes paratubáricos. Es común encontrar a las ecografías de las niñas. Se presentan como colecciones líquidas de contornos regulares, anecogénicas de baja frecuencia, pero resistencia normal. Algunos levemente ecogénicos debido a la presencia de un alto contenido proteico. Vamos a verlo, ¿ya? Vamos a ver. Ya.
quistes paraováricos. Paratubáricos si están más cerca a la trompa o si están más cerca al ovario. Paraovárico o paratubárico, al final resulta lo mismo. Los quistes del paraovario, ahí decíamos paraováricos, quistes paraováricos también se le pueden decir paratubáricos. Los quistes paraováricos más grandes pueden semejarse a un cistoadenoma seroso o endometrioma. El diagnóstico es preciso solo al mirar en la cirugía. Además del quiste puede visualizarse un ovario normal que se separa de aquel. Entonces vemos que frecuentemente se presentan en las posmenopáusicas y rara vez desarrollan una patología maligna. Generalmente son benignos. Miren ustedes acá abajo, dos quistes grandes, miren, más grandecito que el útero. Son quistes paraováricos gigantes. Quistes paraováricos, acá está la trompa y el ovario debe estar ahí atrás. Son gigantes, ¿ya? Seguimos. A la ecografía, los quistes paraováricos, pero no son funcionales, así que no hay que tener miedo, porque no producen estrógeno, no se malignizan, pero pueden torcerse. Acá tenemos su quiste, ¿ven? Son bastante finos, paraováricos del contenido líquido puro y se encuentra fuera del ovario. O sea, está paraovárico al lado del ovario nomás, pero no está en el ovario. Puede coleccionarse, por supuesto. Y finalmente teníamos de los no neoplásicos los quistes paratubáricos o mesonéficos. Decíamos paraovárico o paratubárico, derivados del conducto de Müller. Ah, no. El paraovárico es derivado del conducto de Wolf. Ah, no. Ay, se me pasó una más. El paraovárico formado del conducto de Wolf y el paratubárico del conducto de Müller. Quistes paraováricos, colección fina, ¿dónde está? Acá está, los paratubáricos o mesonéfricos. ¿Por qué se ha ido aquí? Paraováricos. Acá está, parece esmeriladito, pero son quistes paraováricos, son fibrinas. Otras colecciones con un fino y contenido líquido levemente arecogénico que puede visualizarse en cumplimiento de la colección o cambiando al decúbito de la paciente. Estos finos ecos que se encuentran nuevamente analizando el líquido tienen un alto contenido proteico, por eso aparece acá como precipitación, ¿no? Está el parovárico. Bien, los quistes paratubáricos, mesonéfricos o conducto de Müller, los otros son Wolf, es conducto de Müller, no superan, por supuesto, los 2 centímetros. Y acá tienen, son ovarios poliquísticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 folículos en este corte. ¿Cuántos folículos más tendrán uno de los ovarios poliquísticos? Ya, ¿por qué se me han alterado mis diapositivas? Primero está la figura, bueno, y debería estar primero esto allí. El síndrome de ovario poliquístico, que ustedes ya lo han desarrollado, se define habitualmente como un síndrome clínico, no por la presencia de quistes. Por lo general, los ovarios contienen varios quistes foliculares de 2 a 6 milímetros, de 12, ¿no? Mínimo. Y a veces tienen quistes con grandes células atrésicas. Y bueno, ahora sí pasamos a la imagen. Son no neoplásicos del ovario poliquístico, ¿no? Eso ya es conocido para ustedes. Solamente que como hablamos de ovario, tenemos que hablar de los ovarios poliquísticos. Algunos le llaman enfermedad, otros son síndrome, ¿no? Otros son solamente forma de ovario poliquístico. Es una enfermedad endocrina caracterizada por oligomenorrea o amenorrea, hirsutismo, que ya lo saben, infertilidad muchas veces y resistencia a la insulina. Ese es el completo. Pero hemos visto que hay 4 variedades.
El perfil hormonal se caracteriza por aumento de la LH sobre la LH. La relación LH-FSH se invierte. Normalmente, en un ciclo ovárico normal, la FSH es doble que la LH. Pongamos, tenemos 10 de FSH, tenemos que tener 5 de LH. Pero en el ovario poliquístico se invierte. Tenemos más LH que FSH. La relación es 2:1, 3:1. Es como hacemos diagnóstico, ¿ya? Su presentación ecográfica son los ovarios poliquísticos. El tamaño de los ovarios poliquísticos ya ustedes lo han hecho en la clase, mayor a 9 centímetros de volumen, un 30% puede tener un volumen normal. Hay múltiples folículos pequeños de localización periférica que miden 5 a 8 milímetros y a la ecografía transvaginal se encuentra 15 y también puede haber 10 folículos. La ecografía transabdominal es la otra que es transvaginal. La ecogenicidad estromal está aumentada. Es un signo muy sensible que se nota más blanco la parte central. Y miren ustedes, acá tienen el ovario poliquístico con la parte central más ecorrefringente. Y acá esta es una ecografía pélvica donde se ve el ovario, se ve el útero en un costado. Otro. Así se ve el ovario poliquístico, múltiples folículos, avisos de la serosa. Si lo cortamos, tenemos alrededor de la periferia y en la masa central no solamente tiene el estroma. Este es un cuerpo lúteo, cuerpo lúteo, no es hemorrágico, normalmente el cuerpo amarillo. Bien, seguimos. Ahora vamos a los tumores derivados del epitelio celómico. Ya hemos pasado todos los no neoplásicos. Tumores derivados del epitelio celómico. Tenemos tumores quísticos y tumores del estroma. Tumores quísticos, cistoadenoma seroso, cistoadenoma mucinoso y endometrioma del epitelio, de la parte periférica, ¿no es cierto?, del ovario. Entonces son los que se malignizan, decíamos, con mucho más frecuencia y son los más frecuentes, 90%, 80%. Cistoadenoma seroso, mucinoso y endometrioide. Y también tenemos tumores de hipercrecimiento del estroma, como el fibroma, el adenofibroma y el tumor de Brenner. Vemos acá los tumores quísticos, el epitelio seroso que se introduce, se le llama endosalpinx. El epitelio mucinoso, endocervix. El epitelio endometrioide. Epitelio de células claras, conductos de Garner y epóforo y paraóforo. Y el urotelio, epitelio transicional de la vejiga, que nos va a dar el tumor de Brenner. Representación esquemática del proceso de la histogénesis, cómo se producen los tumores seroso, mucinoso, endometrioide y ovárico. De endometrioide del ovario. Los tumores quísticos, sí se llama cistoadenoma seroso. Mañana veremos, cuando hablamos de cáncer, cistoadenocarcinoma. Estamos hablando cistoadenoma seroso. Se originan por invaginación, como hemos visto en la figura anterior. Se originan por invaginación, ¿no es cierto? El 70% son tumores serosos que serán benignos. Son más frecuentes que los de mucinoso. No alcanzan gran tamaño. Es un quiste único multilocular, de paredes delgadas y de contenido acuoso. La superficie es lisa y en raras ocasiones con excrescencias papilares. La mayor parte de todos ellos tienen una superficie lisa y puede contener gran número de papilas en su interior. Generalmente es un solo lado, pero puede haber bilateralidad. En el 10. Seguimos. Tumores cistoadenoma seroso. Acá tenemos el tránsito de epitelios polistratificado, plano y el epitelio cilíndrico. Y acá tenemos el epitelio, el epitelio de la superficie que cubre al ovario. Así lo vemos microscópicamente. Y eso es lo que va a rodear y de ahí sale el quiste. Ahí está creciendo un quiste. Cistoadenoma seroso, miren ustedes, puede ser unilocular o bilocular o trilocular. Lo más importante es darnos cuenta que las trabéculas no son muy gruesas.
Cuando las trabéculas de los quistes son muy gruesas, ya podemos casi concluir que es un cáncer. Y como ven ustedes a la flujometría, casi no se aprecia, solamente un vaso sanguíneo. Cistoadenoma seroso, miren ustedes, puede ser varios folículos, ¿no? Varios folículos, es un ovario que le han sacado. Cistoadenoma seroso. Otro, cistoadenoma seroso, miren ustedes, parece una perla blanda, esta es una laparoscopía. Y ha jalado a la trompa y la fimbria, miren cómo se ve la fimbria pegada a la tumoración. Si está ocupando casi toda la pelvis, debe medir 6 a 8 centímetros. Otro caso, miren, cistoadenoma seroso. Acá está el útero y acá está el ovario y la trompa. Acá le han hecho una histerectomía, probablemente sea una paciente ya adulta. Hay más o menos acá hiperplasia. ¿Por qué? Como son quistes funcionales, entonces va a producir aumento de estrógenos y va a producir una hiperplasia endometrial. Entonces miren el tamaño del quiste al tamaño del útero, más de 6 centímetros. Y acá tienen cistoadenoma seroso papilar, así tiene papilas que ya nos hace confundir, que parece cáncer, pero todavía el patólogo nos dice que es benigno. Acá tienen ya un quiste que se le ha sacado en la cápsula nada más, ahí está, cistoadenoma seroso, y acá está cistoadenoma seroso con el líquido, acá ya se le ha sacado el líquido. Cistoadenoma mucinoso. Cistoadenoma mucinósico son tumores quísticos, pero que la mucina es más, digamos, no es sólida, pero es como gelatinosa, ¿ya? Son el 15 al 25% de todos los tumores del ovario. 85% son benignos. Son tumores ováricos de gran tamaño, es la que les hemos mostrado la figura al inicio. Algunos casos se han encontrado en la literatura que pesan hasta 130 kilos. Es bilateral, la bilateralidad es ocasional, casi generalmente es en un solo lado. Son masas redondas, ovoides, con cápsula bien brillosito, blanca, otras veces son translúcidas y de color gris azulado. El interior puede estar dividido por tabiques, por lóculos, que contienen líquido mucinoso, espeso y viscoso. Acá tenemos uno, miren, parece excrescencias, pero si lo miramos presencialmente, vamos a decir que este es un tumor mucinoso. No tiene mucha circulación, por lo tanto, no es maligno. Seguimos, acá tienen ustedes un cistoadenoma mucinoso. Miren ustedes, parecen bolsitas de grasa, bolsitas de grasa, bolsitas de grasa alrededor de la cápsula. Entonces, un tumor mucinoso. Pueden crecer grandes, son los que más grande tamaño van a crecer. Entonces, acá le han quitado la mucina y lo que queda, las cápsulas. Acá tenemos un cistoadenoma mucinoso, Acá que parece una pelotaza, miren ustedes el tamaño en comparación al útero. Mucho más grande que el útero. Y acá tenemos un tumor mucinoso también del ovario. Miren ustedes la mucina, que parece verde, amarilla, son los colores de la mucina. Otro tumor mucinoso, que parece multiquístico, pero es la mucina. Uno tiene que tener la suficiente experiencia de ver tantas estas tumoraciones que después ya se nos hace muy fácil distinguir qué tipo es y cuál es su clasificación. Bien, nos vamos ahora a los tumores del endometrioma. Puede ser único, múltiples, con adherencias en la superficie, contienen un líquido espeso de color chocolate, hay glándulas endometriales y estroma. Si son de gran tamaño, el tratamiento es quirúrgico. Tratamiento quirúrgico. Ya han hablado de endometriosis, es una tumoración, un endometrioma. Bilateralmente son 50%, producen dolor y la pared del quiste es bastante gruesita, puede tolerar muy bien un acto operatorio. Y el tamaño es cerca de 15 centímetros. Es grande. Bien, la endometriosis, ya la han conocido, ya la han explicado en clase, es la presencia de tejido endometrial funcional fuera del útero. Puede localizarse en el ovario, puede localizarse en la trompa, en el ligamento uterosacro
La clínica se caracteriza por dolor al menstruar, dismenorrea, dolor en la relación sexual e infertilidad. DDF, dolor, dispareunia e infertilidad. En endometriomas, forma severa de la enfermedad, que es una masa quística, que corresponde a un ovario, es un ovario dominado. Se llama quiste de chocolate y cada vez más grande. Puede ser hemorrágico, se asocia también a patrón reticular de líquido. Eso ya lo han hecho, así que no quiero insistirlo más. Miren ustedes el vidrio esmerilado. Vidrio esmerilado es una tomografía abdominal. Un típico endometrioma con vidrio esmerilado. Vamos a ver otro. ¿Ven? Tipo esmerilado, tipo esmerilado. Son endometriomas ováricos. Y esto va a la patología. Después que se le ha sacado el líquido del apicero, perdón, se le ha sacado la sangre, tenemos un tumor endometrioide. Mire, está lleno de sangre. Puede ser unilocular o trilocular, como en este caso. Bien. Tumores del hipercrecimiento del estroma, Tenemos el fibroma, el adenofibroma y el tumor de Brenner. Fibroma o adenofibroma es una variedad realmente rarísima, ¿ya? Puede cursar con el síndrome de Meigs, que tú ya lo sabes. Mónica Astete, dime, ¿cómo es el síndrome de Meigs? Ya lo hemos visto ya cuando hemos hablado de fibromas, de tumores de ovario. O miomas, que es lo mismo también. Mónica. ¿Cómo describirías dónde has escuchado los fibromas? Sí, lo que tengo entendido es que consiste en la asociación de un tumor benigno de ovario y también con la presencia de derrame pleural y ascitis, ¿no? Sí, También el tumor se caracteriza por ser un fibroma tecoma. así es. No es tecoma, más es fibroma. No da el síndrome de Meigs, que ya es clásico, ascitis líquido en la cavidad, hidrotórax y fibroma ovárico. Recuerden este síndrome de Meigs, que lo vamos a mostrar también cuando hay una complicación en la estimulación de la infertilidad para fertilización in vitro. Pero no hay fibroma, pero sí tienen ascitis y hidrotórax. Se presentan más o menos a los 30 años, habitualmente son y ecográficamente son sólidos. Ahorita lo vamos a ver. Los fibromas constituyen más o menos el 5% de las neoplasias de ovario y afectan a mujeres en la pre o posmenopáusicas. Son masas de 5 a 10 centímetros, son grandecitas y también pueden ser bilaterales en un 2 a 10%. La citis en el 40% de las pacientes con tumores mayores de 6 centímetros. Ahí tienen ustedes fibroma, ¿ve? Más sólido, más tejido sólido. No es el esmerilado del endometrioide, ¿no? Pero este es un sólido en el ovario. Y sí, igualito que en el útero. Acá tienen, ¿ve? El fibroma, acá está el útero, acá está un ovario y este es el otro ovario, con adenofibroma seroso de ovario. Seguimos, otro más para que no se olviden, tumoraciones sólidas, miren, de tejido blanquecino, fibroso, que pueden ocupar el tamaño del útero, 6 a 8 centímetros. Otro más, miren, acá tiene este centímetro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros, y le quedó corto, 6 y 6, 12, debe tener un 15 centímetros, grande, ¿no? Grande. Otro fibroma, grande, que estuvo pegado a la pared posterior del útero. Miren ustedes el tamaño del fibroma y el tamaño del útero.
Pasamos al tumor de Brenner. El tumor de Brenner son tumores sólidos, pero que son benignos. Pueden acompañarse de un síndrome endocrino feminizante o virilizante, o virilizante. Se dan a cualquier edad, con mayor frecuencia entre los 40 años, ¿no? Sobre los 40 años es raro, a cualquier edad se puede dar. Generalmente son masas unilaterales, 90% sólidas, pero están bien delimitadas, casi siempre son muy bien pequeñitos. Tumor de Brenner, ahí están viendo, ¿no? Sólidos, ¿ah? Sólidos. Acá está con tejido intestinal. Tumor de Brenner, miren ustedes, tumor sólido quístico, es mixto de 20 centímetros, corresponde a la forma proliferante o borderline del tumor de Brenner, porque también esto podría malignizarse, pero no es lo frecuente. Otro tumor de Brenner, acá hay un cistoadenoma y acá hay un tumor grande. Ahora vamos a ver la otra clasificación, que eran los tumores de las células germinales. Son los dermoides tan clásicos, son quistes benignos y también los teratomas que encontramos. Yo he encontrado buena cantidad de tumores y como no da síntomas en niñas, o a veces se palpan la tumoración cuando son muy flaquitas. Constituye el 15% de todos los tumores, 15% de todos los tumores primarios de ovario, no como el otro 70, 80%. Se presentan en las 3 primeras décadas de la vida, jóvenes, 30 años para abajo, y 80% por supuesto que tengan edad reproductiva, ciclos ováricos. Contienen elementos de las 3 capas, embrionarias a predominio del estodermo. Cuando vemos, son 98%, miren, casi 100% son benignos y puede haber bilaterales. Hablamos de estos teratomas que tienen pelos, uñas, dientes. Yo he encontrado un teratoma benigno, porque los teratomas se clasifican en benignos y malignos. En el teratoma benigno he encontrado una arcada dentaria con 4 dientes. Se encuentra de todo, un dedo. Todos los tejidos te puede dar el ovario en esa clase de tumores dermoides. Ya se puede encontrar un trozo de hueso, tejido de cualquier estirpe, por eso le llaman dermoides. El contenido material sebáceo, ya se ha hecho sebo, pelos, cartílago, huesos, dientes, es lo que más encontramos. A la ecografía y a los rayos X puede detectarse los dientes, sí, bien ecorrefringentes o calcificados. Ecográficamente se observan niveles producidos por la interfase del grasa líquido, son ecogénicos, uni o multiloculares, de paredes muy ecorrefringentes por la presencia de calcificaciones. ¿El tratamiento cuál va a ser? Exéresis quirúrgica, hay que sacarlo, ese tumor no se puede quedar, ¿no? Acá está la clasificación del teratoma. El teratoma puede ser maduro e inmaduro. Si es maduro es benigno, 100%. Si es inmaduro puede ser sólido y puede ser quístico. Puede ser quístico y tiene el quiste dermoide, teratoma quístico maduro. Y en la otra clasificación es un quiste dermoide con transformación maligna. Miren ustedes, la clasificación de los teratomas. Y ahí tenemos un teratoma. Acá tenemos esta grasa. Y acá hay una arcada dentaria con 1, 2, 3 dientes. Arcadia es un teratoma maduro, mientras tú ves la tumoración que parece feo, pelos, dientes, uñas, sebo, di, ay, es benigno, porque generalmente viene en mujer joven. Es benigno. Los otros se asustarán, pero tú no, porque sabes que eso se debe a una tumoración benigna. ¿Dónde estamos? De acá. El teratoma se origina en la parte de las células
pluripotenciales que producen los tejidos de las tres osas germinativas, ecto, endodermo y mesodermo. Frecuentemente son asintomáticos, son un hallazgo fortuito durante el examen físico por el ginecólogo, ¿no? La mayor parte de estos teratomas son benignos, son líquidos o menos ecogénitos, clínicamente se denominan quistes dermoides. Hemos dicho que frecuentemente no dan síntomas, son hallazgos, o cuando ya se tuercen, a pedículo torcido, la mayor parte son benignos, contienen líquido más o menos ecogénito, componentes sólidos, clínicamente se denominan quistes dermoides y constituye el 90% de los teratomas. Acá les he traído un ejemplo de un teratoma. Acá hay un plato con un cuadradito de mantequilla. Pues para que se pareja, se semeje a la imagen que está contenida acá. Es un perro, ¿no? La forma de perrito, miren, el teratoma. Pero es que tiene de todo. Tiene grasa, pelos, dientes, uñas. La ecografía es totalmente irregular. Puede tener la forma de variedades de formas. La figura de la manteca levemente derretida, que es la representación más frecuente de los quistes dermoides. Uno agarra o como aceite. Los dermoides son masa sólida y líquida, se asemeja a un paquete de manteca derritiéndose con mayor o menor zoom. Acá tienen otro. Miguel, ¿qué ves en ese teratoma? Miguel Walter, ¿qué miras Doctora, en buenas este tardes. teratoma? ¿Cómo estás? ¿Qué estás viendo? Bien, gracias, doctora. Veo tejido graso, también veo sangre y también vasos y también ese tejido grisáceo, doctora, sería necrosis y también en la parte central está necrosis. No, acá no hay necrosis. Es un tejido inmaduro. No puedes determinarlo bien. Parece, esto es sebo, y este parece grasa, pelos, grasa, pelos, así es el teratoma. Pero es maduro porque logras distinguir cabellitos, logras distinguir la grasa, ¿no? Acá tenemos otro teratoma maduro. Acá tengo este sebo acá arriba y esto es el lipoma, tejido grasoso, pelitos, entonces, y líquido, por supuesto, en cavidad. Entonces ya hablamos mientras distingas qué tejido hay, es un teratoma maduro. Y así se ve la ecografía, miren esa opacidad que luego va a salir un niño. La diferencia es que se ve la ecografía bien irregular, bien irregular. Este es el ovario derecho y este es el ovario izquierdo. Acá está un teratoma maduro que tiene de todos los tejidos. Miren, si nos vemos así con mucha imaginación, parecería una cabeza fetal y un fetito, ¿no? Dijimos un fetito, no. Es un tejido que contiene, no sé si esto sea pues grasa, sebo, dientes. Es lo que se suele ver. Ven acá, pues que le han sacado, esta es la cápsula. Acá ven todo una maxilar superior. Ya, seguimos. Esto mirando la laparoscopía, parecería un tumor paratubárico.
nos hace ver que es un tumor dermoide bilateral de ambos ovarios de gran tamaño y de dimensiones bien parecidas, que definitivamente son más grandes que el útero. Este es un quiste dermoide bilateral, no olvidarse ya de las imágenes que les estoy presentando. El otro tumor, estroma ovari, que son tumores del estroma, que son rarísimos, son dermoides de contenido tiroideo, por eso se llama estruma, exclusivamente o en mayor componente. El tejido tiroideo puede ser funcional, si es funcional no va a dar hipertiroidismo. Son tumores benignos, pero pueden tener cambios de malignidad y pueden existir con metástasis. El tratamiento es con yodo 131 utilizado en casos de carcinoma tiroideo primario. Pues es igual, puede producir tumores en el ovario, se llama estruma ovari. Ahí está el estruma ovari, tejido tiroideo. Sacando ya el contenido, es como el patólogo. Yo ahí diría es un tumor multiloculado, pero el patólogo nos va a decir la estirpe celular, no nosotros, el patólogo. Otro estruma ovari, como si fuera la tiroides, otro estruma ovari. Ahora nos faltaba el último tipo de tumoraciones, que es del estroma gonadal. Tenemos los tecomas, células de la granulosa, células de Sertoli, células del hilio, y no específicos también puede haber fibromas. Ya miramos que es otro estirpe celular, ¿no? Generalmente androgenizan a la mujer. Tumores derivados del estroma gonadal, tecomas, una frecuencia del 1%, es raro antes de la pubertad y es más frecuente antes y después de la menopausia. Es hormonalmente activo, por lo tanto puede producir sangrado en la posmenopausia. Ecográficamente son sólidos, como les he visto a la ecografía. No hemos visto sólidos, y tratamiento es sacarlo de tumoración. Miren, fibrotecoma. Acá pueden distinguir, no se distingue bien, es el patólogo el que va, nosotros sacamos el ovario, la cápsula está indemne, ya pues el patólogo que nos determine qué tipo de tumor es. Y hemos dicho tecoma, células de la granulosa, Sertolis del hilio y no específicos. Hemos leído no. Los tumores derivados del estroma gonadal son las tecas, frecuencia menos del 1%, raro en la pubertad, más frecuente en la menopausia, y es vivo, puede producir sangrado en la menopausia. Ecográficamente son sólidos y se producen atenuación. Tratamiento, sacarlo el tumor. Tumores derivados del estroma gonadal. Ahí recién viene, se me han duplicado las diapositivas, creo. No, y las estoy bajando mal. Ya, el fibrotecoma, como les dije, yo no podría distinguir. Yo sé que hay una tumoración, me parece hígado, ¿no? La mando al patólogo y es el que me va a decir qué tejido hemos operado. Fibrotecoma del ovario, miren ustedes, la cápsula brillosa, blanca, gruesa. Fibrotecoma. El ovario de tantas tumoraciones es increíble. Aquí tenemos otro fibrotecoma. Miren ese tejido que no se puede distinguir bien, folículos ováricos. Es la tumoración. Y así se ve a la ecografía. Masa sólida, contornos regulares,
ocupa la totalidad del ovario, no se el parénquima, con abundante vascularización. Otro tecoma, tumor del ovario, y al Doppler se demuestran gran interna. Pero hay que hacerle la flujometría para ver si tiene alta o baja resistencia. Otro tecoma. Otro tecoma que es una tumoración sólida en el ovario. Otra, las células de la granulosa, generalmente malignos, producen estrógeno. Células de la granulosa. Malignos producen, si producen estrógeno, producen sangrado en la mujer. Otros tumores de la célula Sertolio de Leydig o arrenoblastoma, androblastoma o arrenoblastoma. Si yo estoy hablando de tumores de la célula de Leydig y androblastoma o la célula de Sertoli. Las células de Sertoli son las sustentaculares, y las células de Leydig son las que producen testosterona. Bien, dice, son rarísimos, con frecuencia producen signos de virilización, hirsutismo, acné, son unilaterales y sólidos. Los ultrasonidos es de una masa hiperecogénica, como lo hemos visto, acá también, más hiperecogénica de gran tamaño, en un ovario cuyas dimensiones son a considerarse diferentes, tan grandes. Me acuerdo que me consultaron a razón de este tumor, una paciente de 32 años en Lima, cuando estuve trabajando en el hospital Rebagliati, que estaba siendo vista por endocrinología. Esta paciente vino porque competía el tamaño de su clítoris con el pene de su esposo. Erectado centímetros, sin erección 3 a 4 centímetros. Miren ustedes la dificultad que tenía esta señora en su vida sexual. Ya había tenido 2 hijos. Y venía porque no le encontraban nada. Pero se le dosó las hormonas, la testosterona, y la testosterona estaba en 700 y tanto. Ya saben que la testosterona no debe pasar de 10, 20 en la mujer. Estaba en 700, el varón tiene 100, 200, pero esta tumoración tenía 700. Y la paciente totalmente androgenizada, acné, piel gruesa, hirsuta, la voz varonil, clítoris grande, vellos en cantidad. Y hicimos una ecografía muy detallada y encontramos que tenía una tumoración de 1 centímetro en uno de los ovarios, sólida. Bueno, para que no se hiciera tanto daño, le hicimos una laparoscopía. Resecamos en cuña esa tumoración y nos esperábamos, lo mandamos al patólogo. Nos dijo que era tumor benigno, no había células malignas. Bueno, cerramos la paciente y la mandamos a su piso. ¿Y qué fue el resultado del patólogo? Fue un tumor de las células de Sertoli, de Leydig, un tumor de las células de Leydig. Amarillito, de 1 centímetro, pero qué tal manera de producir hormona. A los 3 días, porque se toma dosaje en sangre nuevamente, a los 3 días posoperatorio, la testosterona se disminuyó a menos de 100. Entonces esperábamos que después ya se normalizara. Lo que no lo sé, si el clítoris se redujo a su tamaño normal. Yo creo que si no se le hace cirugía.
pero sí empezó a botar los vellitos, a tener menos acné. Ese es un tumor de las células de Leydig. Y era 1 centímetro. ¿Ah? Ahí está, un tumor de las células de Leydig. Miren ustedes, el patólogo contestó, generalmente benigno, nos producen andrógenos. Claro, produce la testosterona. Raro, ¿no? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probablemente mida un poquito más. O es que esta parte es la que se ha desglosado como un libro. No lo sé, el patólogo es el que describe. Porque casi generalmente abrimos a la mitad para ver las características internas. Otro tumor de las células epitelio de Leydig. Realmente cuando uno los ve los tumores, no puedes definir bien qué cosa, qué tejido es. No se puede distinguir. Entonces lo que se manda es al patólogo y él nos va a dar la respuesta. Habíamos dicho, hay otros tumores de las células del ilio. Son tumores rarísimos. Seguimos con tumores del ovario. El riesgo de que una tumoración ovárica, globalmente considerada, sea maligna, es alrededor del 13%. Y en la perimenopáusica esto se aumenta al 45%. Por eso decimos en toda mujer menopáusica, todo tumor de ovario es cáncer mientras no demostramos lo contrario. Así hay que atenderla. En el caso de benigno, la posibilidad de malignización directamente de acuerdo a la edad. Me esperan un ratito, me están llamando del colegio médico, ya un ratitito. Aló, dime, Carlitos. Sí, sí estoy. Ya, ok. Ya, entonces ven ustedes cómo se maligniza en la posmenopausia. Entonces hay que todo tumor en la mujer posmenopáusica es cáncer mientras no demostramos lo contrario. Seguimos. El diagnóstico. Para el diagnóstico deben utilizarse los siguientes recursos: examen físico completo, ecografía pélvica, tumoración axial computarizada, laparoscopía y laparotomía exploradora. Todos esos son los recursos para poder hacer el diagnóstico del tumor de ovario, ¿ya? Una buena clínica porque no hay síntomas. Algunas pacientes sí tienen. Indicaciones para la exploración quirúrgica: un ovario mayor de 6 centímetros, aumento de volumen de un ovario en reposo, crecimiento del ovario funcional, persistiendo después del tratamiento médico. O sea, todavía le han dado tratamiento y sigue creciendo. Tu ovario hormonalmente activo, o sea, tiene las hormonas, está activa. Es tumor sólido, son bilaterales y tienen signos de ruptura, tumor de ovario a pedículo torcido, y que tenga una citis inexplicable. Esos son tumores de ovario que hay que operar. ¿Ya llegó? Sí, ya. ¿Va a llevar su carro acá nomás al lado? Sí. Ya. El tratamiento. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Hay que sacar la trompa y el ovario cuando es pedículo torcido porque se necrosa. Y debe salvaguardarse la función reproductiva con el otro ovario. O si es benigno, ya demostrado con marcadores de CA125, etcétera, etcétera, hay que reconstruir el ovario y sacar solamente la tumoración de ser posible. Y en el acto operatorio se manda la tumoración al patólogo y esperamos. Y al esperar ya nos dice que es benigno. Entonces cerramos. Si es maligno, hay que hacer una estadiaje. Ya lo van a ver mañana cuando hablen de cáncer de ovario, el estadiaje. Las conductas en los tumores de ovario, cuando son de bajo riesgo, hay que hacer acceso a laparoscopia de 6 centímetros y con eso se soluciona. O bien a hacer una laparotomía. Un examen endoscópico para ver las características macroscópicas del tumor, haciendo una laparoscopía, si es benigno o maligno, para ver si tiene ascitis. El cáncer de ovario, por sospecha entramos a operar,
porque el marcador es positivo, eso es por sospecha. Esto es benigno. Criterios de benignidad, bajo riesgo de sospecha plástica. La cápsula es lisa, no está rota. La cápsula es lisa, blanca, nacarada. Hay poca vascularización en la cápsula, o de existir es bastante ordenada los vasitos, no desordenados. Y la extensión hacia la trompa sobre la superficie quística en quiste parovárico. La trompa se distiende con el crecimiento del quiste. Bien, ya estamos en las 106, son 122 diapositivas para que vean qué larga es esta clase. Los criterios de presunta malignidad. Es multiloculado, hay un patrón externo abigarrado, hay tumoraciones papilares intraquísticas, hay una vascularización toda anárquica, hay invasión de estructuras vecinas, hay líquido acítico, sanguinolento o mucinoso, es bilateral y presencia de líquido acítico. Eso nos hace sospechar la malignidad. Ábreles, Henry. Procedimiento quirúrgico, ¿qué hay que hacer? Punción, quistectomía por laparoscopía, cuando estamos seguros de que es benigno, porque si no diseminamos. Hay comprobación de signos de benignidad en toda la superficie, ya hemos dicho, cápsula lisa, blanquecina, nacarada, no ascitis, ¿no? De todas maneras hay que hacer un lavado peritoneal y mandarlo al patólogo. Se considera positivo cuando es un líquido turbio, sanguinolento, hay multiloculaciones, hay excrescencias. Si se desea conservar la fertilidad, hay que hacer la quistectomía. Si no, de todas maneras dejamos el otro ovario de ser posible. Muchas veces no es posible. En caso de obtención de líquido de aspecto benigno, se acepta el tratamiento laparoscópico y después a diferir la pieza obtenida, si en caso se puede. Examen anatomopatológico, siempre anatomopatológico, mandar al patólogo. Hay que orientar a la paciente sobre el diagnóstico cuando tenemos duda de si es benigno o maligno. En presencia de un informe no concluyente del patólogo, hay que hacer estadiaje laparoscópico completo. Un ratito voy a firmar, un ratito. Esto es casaca. Para casaca, dice. Ah, ya sé. Y es el otro. Canasta navideña 2021 y casacas otorgadas el año anterior que no pude recibir el año anterior por motivo de viaje al extranjero. Pero ya no tenemos, ya no tenemos. Eventos. Para la presente me remito a dirigirme a usted, que era de Caterina, empresa organizadora de que trabaja con las más estándares de calidad de eventos y actividades, posiciones, titular hago propicia la ocasión para expresarle nuestras estimas personales. Formtapie. Junta directiva. Decana, señora decana del Colegio Médico Federación Peruana de la Región de reconocida oficialmente con Sin Luchas, Federación Médica Peruana. Invita a la conferencia de prensa dirigiéndose para saludar los nombres de la federación el día miércoles 12 y jueves 14 de octubre del presente mes de 48. Ecografía de prensa ofrecerá la Federación de la Región de los Gremios de Salud sobre el paro. Va a haber un paro, una conferencia de prensa el 12 de octubre a las 10 de la mañana en el auditorio de la autorizada. En el auditorio de los colegios médicos, agradeciendo de la atención que merezca la presencia de mucho cuidado de salud. Hola. De octubre 10 de la mañana, miércoles 12 no voy a poder. En el auditorio agradecido anticipa la paro regional del 12 de octubre. Autorizado. A junta directiva. Formulario
Román Lobatón, Wilber Román, constancia de habilidad. Otro solicita canasta navideña 2021 y casacas otorgará sorpresa anterior. Contabilidad. Señora Janet Delgado Bando, directora de la Oficina de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la Universidad Mina del Cusco, agradecimiento hace. Agradecimiento a Giancarlo Mora, agradecimiento a Micaela Manchelo Jayo, agradecimiento y a Alejandro Montesinos. Ya, entrégale. La casaca que vea contabilidad, eso del año pasado, no es mío. Entonces, ¿cuándo hacemos un abordaje laparotómico y cuándo hacemos un abordaje laparoscópico? Laparoscópico cuando la tumoración es menos de 6 centímetros y estamos seguros que la tumoración es benigna. Si tenemos una niña de 11, 12 años, no vamos a estar pensando en tumoraciones malignas. Generalmente son tumoraciones benignas, pero con marcadores, con ecografía, flujometría Doppler, ¿no? Cuando hacemos laparotómico, o sea, aperturar con las tumoraciones ováricas de alto grado de sospecha, que previamente ya se han tipificado por la ecografía, los marcadores tumorales, de sospechoso que puede hacer cáncer. Entonces, la laparotomía. Ya veamos, cuando vamos a ver cáncer, si hay que hacer estadiaje. Ahora, ¿cuándo vemos criterios de benignidad y malignidad? La evaluación con los ultrasonidos de las masas ováricas y utilizan el Doppler para ver, ya hemos dicho ya, si tiene alta resistencia, baja resistencia y alta velocidad. Teniendo en cuenta los parámetros presentados, ahorita vamos a ver en la tabla, es útil para asesorar las lesiones benignas o malignas del ovario. Criterios de benignidad, o sea, así como el Apgar, ¿no es cierto? Los ultrasonidos transvaginal, hacemos transvaginal, criterios morfológicos de Doppler. Si tenemos la pared lisa o irregular menor a 3 milímetros, es 0. La pared lisa o irregularidades menor de 3 milímetros, es 0. Cuando las papilas son mayores de 3, es 2. Cuando no hay ningún tabique, es 0. Cuando hay tabiques gruesos, más de 3 milímetros, es 1. Cuando la estructura es sólida, cuando estructura no es sólida, 0. Cuando la estructura es sólida, 2. Cuando hay ecogenicidad, cuando no tienes irregularidades a la ecografía es 0. Cuando sí tienes irregularidades es 2. Y se califica como el test de Apgar. Con los criterios de ultrasonido, también, si tiene líquido, no tiene líquido peritoneal 2. Si el índice de resistencia, esto es importante, si el índice de resistencia es mayor a 0.42, es 0. Cuando hay alta resistencia, son tumores benignos. Cuando el índice de resistencia es menor de 0.42, 2. Cuando la arquitectura de los vasos es lineal, 0. Cuando es anárquico, es 2. Cuando la patente de ramificación vascular simple, 0. Cuando es compleja, 2. Entonces, mire cómo tienen para hacer una calificación a través de la ecografía con los ultrasonidos si su tumor es benigno o maligno, sospechoso. Nada podemos decir hasta que el patólogo nos diga qué tumoración hemos sacado. Se debe recordar que la citis, tanto en neoplasias benignas como en malignas, en el fibroma ovárico, el engrosamiento del aumento, ¿no? Del epiplom, o metástasis peritoneales, coicas o anecoicas, nos hace sospechar. Doppler de la masa ovárica. Los tumores ováricos malignos tienden a tener velocidades mayores y los benignos menor velocidad. Y se ha tomado como punto de corte el IP de 1.
para diferenciar las neoplasias benignas y malignas. Si el IP tiende a ser menor en las neoplasias malignas, el IP, el índice de pulsatilidad, es menor de 1, es benigno. Si es mayor de 1, es maligno, ¿no? Ahí dice, tiende a ser menor en es maligno también. Menor de 1 es maligno, mayor de 1 es benigno. El índice de resistencia 0.4 a 0.7 se ha propuesto como punto de corte para diferenciarlas. Y los tumores benignos tienen los benignos un índice de resistencia mayor a 0.40 y hasta pueden tener valores normales de 0.7, 0.8. O sea, tenemos alta y alta velocidad, baja velocidad es benigno, alta velocidad, baja resistencia es maligno. Ya el punto de corte del IP. El IP menor de 1, más 1, benigno. Bueno, es cuando hacemos flujometría. Vamos a ver un caso clínico. El motivo de consulta es un dolor pélvico de 3 días de evolución. Ayudar a ustedes. Es un dolor pélvico de 3 días de evolución. Ay, caray, acá. De 3 días de evolución. De tipo cólico. No se irradia nada. Que cede parcialmente a los analgésicos. En la anamnesis, cuando le preguntamos a la paciente, tiene 25 años, no ha tenido hijos y ha tenido un aborto previo. Tiene una primera menstruación, una menarquia de los 12 años con una fórmula de 5:30 y se encuentra en el 21 día del ciclo. A ver, aquí le pregunto a Johan Sebastián. ¿Qué te parece? ¿Qué podemos hacer con esta paciente? Tiene 25 años, no tiene hijos, ha tenido un aborto previo, tiene una menstruación, una menarquia a los 12 años con una fórmula menstrual normal, está en el 21 día de ciclo y viene por dolor de 3 días de evolución tipo cólico que no se ha irradiado. ¿Qué puede sospechar? Bueno, tratándose, sí, doctora, buenas tardes. Bueno, tratándose de un dolor pélvico, en este caso de 3 días que sería agudo, podríamos sospechar primero de una EPI, también podríamos sospechar de masas, pues, de algún proceso expansivo en el útero también, ¿no? Que esté provocando distensión y por ende dolor también. A tipo cólico, la EPI da de tipo cólico. Ya han hablado de enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Es tipo cólico? Característicamente no, doctora. No. Es un dolor sordo, es un dolor permanente, es un dolor urente, es un dolor que fastidia las relaciones sexuales. Al decir cólico y de 3 días es un dolor agudo de reciente presentación. ¿Podría ser un embarazo? Sí, ¿Podría ser un embarazo? Sí, doctora, yo considero que sí podría ser. Tendríamos que descartar con... Podría ser un ectópico, ¿no? Pese Sí. a que dice que está en el 21 día del ciclo. Pamela Gris, ¿qué le pedirías a la paciente? Doctora, bueno, para descartar el embarazo, ¿no? Una prueba y también ecografía. Exacto, una beta-HCG y una ecografía, así es, así es. Entonces, vamos a seguir. A la exploración física, los genitales externos son normales. Al espéculo, vamos a encontrar una vagina elástica, un cervix leve con erosión, no hay sangrado vaginal, hay un flujo genital, hay al tacto bimanual doloroso, el fondo de saco vaginal izquierdo, abdomen blando, depresible, leve defensa, y a la palpación en fosa ilíaca, Bloomberg negativo. Bloomberg negativo. ¿Qué te hace pensar, Alejandra? Sí, doctora. Bueno, viendo lo que es el examen físico, lo que es la palpación en el fondo de saco más estaría yendo como con una EPI, ¿no? Una inflamación pélvica. En cuanto al Bloomberg negativo, estaríamos descartando otro tipo de abdomen agudo, como es el caso de, por ejemplo, una apendicitis y otro, ¿no? O irritación peritoneal.
Bloomberg negativo. No es positivo, Bloomberg negativo. Es el lado izquierdo y el apéndice en el 99% de los casos en el lado derecho. Le ha pedido test de embarazo, es negativo. Y ya cuando hemos hablado con Johan, le hemos dicho que cuando se trata de una EPI no es tipo cólico el dolor, no es tipo cólico. Por la edad de la paciente ya tendríamos que estar sospechando que de repente tiene un quiste de ovario a pedículo torcido porque es agudo y estamos en día 21 del ciclo, un quiste lúteo, o podría ser un quiste lúteo hemorrágico, que dice Lucero. Podría ser un quiste lúteo, un cuerpo lúteo hemorrágico. Estamos día 21 del ciclo. Lucero. Lucero. Presente, doctora, ¿me escucha? Ya, sí te escucho ahora. Dime. Creo que ya no, doctora, porque es el día 21. ¿Y no podría ser un cuerpo lúteo hemorrágico? No sabría decirle, doctor. Un poquito que me aleja la posibilidad. Puede ser 21, pero no da tipo cólico, sino da es un dolor permanente, porque por la hemorragia, como una peritonitis da. Ya, les voy dando datos. Al análisis, la hemoglobina es 10, los leucocitos son 13,000 y un PCR está en 5. ¿Qué te parece, Zoraida? Zoraida. Delegada Zoraida, dime. Zoraida. Pásenle la voz a Zoraida. A ver, Mijael, ¿qué te parece? Tiene 10 de hemoglobina, tiene 13.2 de leucocitos, 13,000 leucocitos con PCR 5. Mijael, Atreyu. Doctora, sí, en primer lugar la hemoglobina está baja, los leucocitos están elevados y el PCR también. Me habla de un problema infeccioso, ¿no? Sí. Ya. Dice, a la ecografía, les muestro, un útero que me lo pidieron, un útero anteversión con un grosor endometrial, por acá está, con un grosor endometrial de 11 milímetros de aspecto secretor, o sea, estamos 21 días del ciclo, ya ovuló. El ovario derecho es normal, acá abajo, y el ovario izquierdo tiene una formación solidoquímica de 41 por 3, o sea, 4 centímetros por 3, a modo de hojaldros en su interior, escasa lámina de líquido en Douglas. Entonces ya estamos hablando de un tumor, al parecer podría ser endometrioide, ¿no? Y podría ser cualquiera de los tumores que les he dado, porque no es específico. El diagnóstico, cuerpo lúteo hemorrágico en ovario izquierdo. Podría ser endometrioide o cuerpo sangre en cavidad, ¿no? Entonces, el diagnóstico fue cuerpo lúteo hemorrágico, es una mujer joven de menos de 30 años que allí se da con más frecuencia. El tratamiento, antiinflamatorios, evitar esfuerzos abdominales. El diagnóstico es ecográfico, por si acaso, a cuerpo lúteo hemorrágico. El tratamiento, darle antiinflamatorios, evitar esfuerzos y observar. Si aumenta el dolor, se opera. Si no aumenta, se hace controles con ecografía. Comentarios. El quiste hemorrágico del cuerpo lúteo es una complicación frecuente que puede acompañarse con dolor intermenstrual y alteraciones del ciclo. El tratamiento es expectante con antiinflamatorios, reposo relativo, si el estado clínico lo permite, por supuesto, si el dolor no es tan intenso. Caso contrario, se hace una laparoscopía. Es lo que habría que hacer. Esa es la conducta. Y esta es la bibliografía que se ha consultado para el caso clínico. Bien, y para también toda la clasificación. Bien, vamos a salir. No guardar. Dejar de presentar. Ya. A ver, algunas preguntas.
Claudia Vargas. Claudia Vargas. Presente, doctora. Pónganse de pantalla cuando pregunto, por favor, ¿ya? Si tienes una paciente de 35 años que y presenta una tumoración sólida en el anexo izquierdo y tiene líquido en cavidad, ¿qué podría sospechar? Un tumor de ovario, doctora. Claro, pero les he dicho líquido en cavidad. A ver quién, levanten la mano el que quiera participar. Les he dicho con líquido en cavidad. Les he insistido, no se olviden, es el único caso que se presenta. Se trataría de un síndrome de Meigs o medio Meigs, porque no le he visto radiografía de pulmones. Sería un fibroma de ovario, 35 años, una mujer que ha tenido, puede haber tenido no hijos, pero que tiene una tumoración sólida y tiene líquido en cavidad, sospechen que pueda ser un fibroma de ovario. A ver, ¿a quién más pregunto? Zoraida, ¿estás? Sí, doctora. Disculpe, Ya. doctora. Sí, soy doctora. Si tienes una niña que está entrando a la pubertad, ¿qué tumores son los que pueden presentarse en las mujeres en el inicio de la menarquia? ¿Qué tumores, Zoraida? Doctora, sería ¿cómo se llama? Teratoma, doctora, si no me equivoco. Puede ser teratoma, o puede ser quiste folicular. Ajá, o quiste folicular. O sea, eso puedes tener en una mujer joven, teratoma o quiste folicular. ¿Cuáles son? A ver, a quién le pregunto, a Lilibet Carla. Lilibet. Presente, doctora, buenas tardes. Tu cámara también. Dime, ¿cuáles son los tumores que crecen más rápido de los tumores ováricos? Crecimiento grande, rápido. ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Cuál es el tumor que crece más? Les he dicho. El que crece más, hasta en la primera figura de las diapositivas de la clase está. Lilibet, ¿cuál? Los fibromas, doctora, si no me equivoco. No. Gabriel Patricia, ¿cuáles son los tumores que crecen más? Estamos hablando de benignos, nada de cáncer. De lo que he hablado. ¿Cuáles son los tumores que crecen más rápido? Gabriel Patricia. Zoraida, mándame los nombres que faltan de tus compañeros que están ausentes, ya, porque solamente tengo 36 participantes. 35. Quiere decir que me faltan varios. Sí, doctora. Ya, doctora, ahorita, doctora. Gabriel Patricia. Tumor de ovario, que crece grande. No me han escuchado, ¿ah? A ver, Gladys Stephanie, dime. Carcinoma, doctorita. No estoy hablando de malignos, de benignos. Hemos dicho el tumor mucinoso que crece grande, puede tener hasta 45 kilos. Ya, vayan a estudiar tumores de ovario, que son 2 o 3 capítulos ahí en su libro de ginecología. Bien, si no, de la plataforma también, pero yo más pongo figuras que contenido, así que lean, porque mañana vamos a ver, dependiendo de esta clase, para entender bien la de tumores de ovario. Y sé que es larga, pesada, miren, les he dado 120 diapositivas para que miren figuras. Los tumores se aprenden con figuras.
más que algunos comportamientos. Casi todos tienen casi el mismo comportamiento. Bueno, el dolor en el quiste hemorrágico de la mujer joven es muy frecuente y a veces se confunde con embarazo ectópico, para eso hay que hacer test de embarazo. Bien, chicos, vayan a leer. Les doy aquí, ¿qué horas son? No tengo idea de la hora. No tengo idea de la hora. Ya. Sí, quedan unos minutos para que den una miradita a las, por lo menos aunque sea las diapositivas del aula virtual, para que mañana puedan entender un poco mejor toda la parte de cáncer de ovario. ¿Ok? Porque es el cáncer, el peor de todos, el que mata silenciosamente. ¿Ok? Chao, chicos. Hasta mañana. Tengo que ir a firmar documentos del Colegio Médico otra vez. Hasta mañana, doctora. Gracias. Hasta mañana. Gracias.